Buenas tardes, un momento más con lo loco y peligroso y seguimos con los amigos de Jujuy y queriendo cada vez, aportar más para aprender, para saber, para comprender nuestras libertades, nuestra independencia. Hay un tema que le quiero preguntar a Luis, le quiero preguntar a Joaquín sobre el tema de los cabildos, sobre cómo han sido las relaciones de nuestros cabildos, porque yo veo cabildo en Tucumán, que ya no lo tenemos, pero sabemos que existía, vemos en Salta, vemos en Jujuy y vemos que el cabildo hubo, pero no entendemos mucho qué es la idea esta del cabildo. A ver, ¿qué nos decís? Sí, hay que pensar mucho esto porque esto modifica la historia. Es decir, la historia se inicia de los cabildos, que es la congregación de los pueblos, precisamente en lo que eran en la vieja España, producto de la migración árabe, que eran los cabildos. Por eso los cabildos eran las reuniones Santa Iglesia, ante la Iglesia, que se reunían los pueblos y decidían, por decisión propia, decidían las medidas políticas a tomar. Es decir, eso lo verás en las iglesias jesuíticas, los antepatios que hay, donde se reunía la gente. Esos eran los anticabildos árabes y sobre todo en la zona vasca. Es decir, que se trasladan a América y van a tomar una preeminencia en lo que son las decisiones políticas. Correcto. Y nosotros en esta revolución hemos estudiado siempre las batallas, hemos estudiado siempre los dichos, pero nunca hemos dado bolilla a la parte intelectual de la revolución, a esa parte institucional que fue generando todas las instituciones de la revolución. Es decir, cómo se dio, por ejemplo, el cabildo en Buenos Aires, cuando la Junta Grande, que va a formar el primer cabildo, es decir, la participación de Gorriti, cuando expresa el federalismo. Y esto es importante porque fue una tradición que hubo en la participación de los cabildos. Por eso los cabildos nacen precisamente de los que la revolución nace precisamente de los cabildos, que es en Chuquisaca, La Paz, en 1808, 1809 y 1810 en Buenos Aires. Es decir, nace de los cabildos. Y son los cabildos donde va a estar el auténtico pensamiento de la gente y de los pueblos. Perdón, porque cabildo también era, significa cabeza. Entonces estaba el alcalde, el alférez, porque es donde se juntaba la parte, la alcaldía, el poder político, y que los cabildos tenían que ver con la fundación de los pueblos, porque no se podía fundar un pueblo sin iglesia y sin cabildo. Claro. O sea, precede a la ciudad. La cabeza. Para fundar una ciudad tengo que tener el cabildo ya armado. Y después, cuando está hecho el cabildo, la precesión del cabildo es donde se resuelve fundar la ciudad. O sea, precede a la fundación de las ciudades. Esto es en la España de ese entonces. Es muy importante. Es muy importante. Y son cabezas de las regiones. Entonces, el tema del federalismo en la Junta Grande viene entre Juan Ignacio de Gorriti, que está planteando la federalización de las provincias, de los cabildos que eran principales y sufragantes como el nuestro. Nosotros queríamos esa autonomía política, que ella la planteó, y en cambio el de Anfunes decía que no, que por la distancia y todo tenía que ser una sola cabeza que mande directiva a todo el resto. Con lo cual... Seguimos discutiendo hasta el día de hoy. Seguimos discutiendo. ¿Qué ha pasado? Lo mismo que nos sigue pasando ahora. Echaron a todos los del interior y quedaron con la cabeza en Buenos Aires. Sobrevivió precisamente, la Revolución de Mayo, sobrevivió precisamente por la adhesión de los cabildos del norte, Tucumán, Salta y Jujuy, que se unieron en lo que es el grito libertario, porque teníamos a Córdoba en contra, es decir, con la revolución de Liniers que estaba preparando, y de Lío en la banda oriental. O sea, si la revolución había quedado totalmente aislada, si no es por la decisión de los cabildos del norte, la revolución hubiera fracasado. Esta es la importancia que tiene esa primera formación intelectual de los cabildos, ese concepto intelectual de las provincias. Es decir, que estaba realmente en Jujuy,
estaba Sánchez de Bustamante, otro cerebro importante de la revolución, y Gorriti, precisamente. Y Gorriti va como diputado a la primera Junta Grande de Buenos Aires, donde va a plantear el Estado federal y es expulsado dándole 24 horas de trasladarse de Buenos Aires a Jujuy. Claro. Se lo echa a las 24 horas. Por eso es importante empezar a hablar que no solo la patria se resolvió en las armas militares, sino que también se impuso en las ideas y en las filosofías populares, en la filosofía de los derechos genuinos de los pueblos, la jurisdicción, lo jurídico de los pueblos. Correcto. Que muchas veces no entendemos, pero el sentimiento de provincia que tenemos nosotros es que estamos pidiendo una independencia de la metrópolis, pero quedamos esclavos de una dependencia de la capital. Correcto. Porque en definitiva lo que queríamos era cambiar el sistema, que seamos estados provinciales independientes para una confederación. Provincias Unidas. Provincias Unidas de América del Sur. Y que se vuelve a repetir también, no Por solo eso el con libro Artigas. nuestro, perdón, se llama Las Provincias Unidas de América del Sur, la patria grande inconclusa. Correcto. Todavía estamos inconclusos. Claro, bueno. No es esa América bioceánica, productiva, inclusiva, que soñaron los grandes padres de la patria, ¿no? Entonces quedamos, si vos te pones a pensar, solamente cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776, era el doble de lo que es Argentina ahora, o el triple. Así es. Perdimos la banda oriental, el sur de Brasil, Paraguay, el Alto Perú, el norte de Chile. Sí, hemos perdido mucho. No tenemos ni siquiera la idea y la concepción del territorio bioceánico. Mucho menos tenemos la idea de la patria grande, de las provincias esas unidas, ¿no? Para no ser presas de los grandes imperios. Y como diría el Chuncho, los ingleses siempre nos han llevado por donde quisieron. Correcto. Entonces, no solo con las invasiones inglesas se dieron cuenta que no era la parte militar lo que les hacía falta. No. No tienen ni amigos ni enemigos, dijo el Chuncho. Tienen negocios. Correcto. Tienen intereses. Intereses. Y así es como empezaron a dividir, y el que divide reina y gobierna. Y hoy vienen por los negocios y los intereses de la Antártida. Y ahí empieza a tener razón el por qué les interesa Malvinas. Si no, era una isla que... Era el pie para la entrada al Atlántico Sur. Nada más que eso. O sea, allá como hace 220 años, 211 años que estamos cumpliendo la batalla de Tucumán, igualmente esto, nos falta más charla de este tema, nos falta más comprender qué patria nos hicieron y qué patria tenemos. Y un poco lo decía Giannicelli anoche. Es decir, se da un momento en que antes en la independencia se luchaba con el Potosí, de la plata potosina, es decir, del Argentum. Del Argentum. Del Argentum. Y hoy la lucha es el litio. Y nosotros somos el centro del litio, todo lo que es Tucumán, Salta y Jujuy. Entonces, donde la gran riqueza es el litio, no debemos esperar que esto va a ser tan sencillo para nosotros. Tenemos que empezar nosotros a pensar, y para eso necesitamos la educación. El proceso de educación en este momento es fundamental, como decíamos el otro día, es decir, es fundamental empezar a pensar, es decir, a razonar, al estudiar, a la educación, y vuelvo a repetir, a la educación. Si no, no tenemos patria. La educación que nos dice y nos está tratando de llevar a que pensemos es que, a ver si me equivoco, es las minas de Potosí, el oro y la plata, que tanto nos ha costado luego la independencia, hoy muy cerca de ahí, a muy pocos kilómetros, no más de 200 kilómetros, el inicio de lo que es el gran salar de Uyuni, puntualmente. Y nuevamente nos enfocamos 200 años después
en el mundo la necesidad de ese condimento para lo que es nuestra industrialización en el mundo. Ahora, en el día de hoy, tendremos Belgrano, tendremos Güemes, tendremos Bernabé Arao, tendremos La Madrid, tendremos esos hombres que las concebieron de una forma tan clara a la patria y que hoy estamos viviendo lo que ellos vivieron, pero en vez del oro y la plata, hoy con... Yo tengo la esperanza y la ilusión el litio, que los pueblos son los que mandan, y los pueblos son los que se arman, y los pueblos son los que responden, los pueblos que erigen a sus líderes. Y yo estoy seguro de que acá, es decir, va a surgir eso, que los pueblos para poder saber elegir sus líderes, para conducirlo y en un proceso en sí, prepararán a las sociedades y las sociedades a los líderes y irán cambiando permanentemente y se dará la evolución. Quiero creer que la nueva Argentina tiene que estar muy en este momento muy a la espera de poder formar los nuevos líderes, y creo que va a ser así. Un poco lo que vos decías, la historia se repite. Totalmente. Antes con la plata del Perú, del Alto Perú, y hoy con nuestro litio también. Jujuy, Salta y Catamarca tienen el triángulo de reserva más grande de litio. Digo, si no aprendimos nada de nuestra historia, vamos a volver a caer en los mismos errores. Para eso está la historia, para aprender. Digo, estudiemos la historia, comprendamos la historia, cuáles fueron nuestros errores, aprendamos de ello y empecemos a proponer un país diferente, pero con un espíritu patriótico. Con lo que te decía, antepongamos los valores comunitarios a los propios, que no es precisamente la política que se está haciendo hoy. Claro, estoy con miedo. Me dejaste con un poquito de temor y paso a decirte el temor. No lo veo a Belgrano, no lo veo a San Martín, entre nosotros digo. No lo veo a Güemes, a La Madrid, a Ildefonso Las Muñecas, a Pueyrredón, a Gorriti. No lo veo a esos hombres para que nos defiendan de lo que viene, del litio. No lo veo. Sí veo que hay una similitud tremenda desde los años 1800 a lo que son los 2000, pero me faltan nuestros hombres, me faltan estos líderes. Los veo al pueblo decidido también a poder hacer cosas, pero ¿quién lo lleva? Entonces creo que ahí sí, este es un mensaje no tan solo para nuestra ciudadanía, sino también para nuestros gobernantes. Cuidado que están transitando un momento muy de falta de equilibrios emocionales y con grandes generosidades que tuvieron estos hombres para poder construir el bien común que decías también, Joaquín y Luis, esa fortaleza que tenés como para hacernos pensar desde lo intelectual lo que estaba pasando. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño corte en lo loco y peligroso y seguir pensando en estas cosas que nos hacen grande a nuestra patria, y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Nuevamente en Lo Loco y Peligroso, un programa que queremos hablar de nuestra identidad regional, nunca desde nuestras provincias, siempre desde lo que es la región, porque la fortaleza siempre creo que la dio la región. Hablamos de muchos nombres, de muchos hombres. Salta, una gran ciudad con un potencial tremendo, con hombres que pusieron mucho para lo que recién estuvimos hablando. Y nos visita ahora Martín Miguel de Güemes, Arrubarena, hombre chosno de lo que ha sido el héroe de la patria. Así que, bueno, alguito tiene para decirnos, tiene algunos segundos. El Arrubarena es por el jugador de fútbol porque lo conocen más que a Güemes. ¿Ah, sí? Entonces yo me pongo a Arrubarena y la gente me pregunta por el Vasco, no me preguntan por Güemes. Bueno, la verdad es que gracias, Jorge, por la invitación. Gracias a Tucumán por estos días que hemos pasado con mis amigos también de Jujuy, recordando esa gloriosa batalla de Tucumán, la milagrosa victoria de la Virgen de la Merced, ¿no? Así es. Y yo creo que hay que ponerle de nuevo
un norte al Bicentenario. Un norte. Ya tuvimos una década. Tuvimos una década, pero ahora hay que ponerle un norte, una direccionalidad. Y la década, que se transformó en más que una década, Así es. nos ayuda a alambicar la experiencia que hemos tenido. Porque hubo una experiencia de caminos, de lugares, de gente, de investigaciones, de lecturas, de historia, que nos ubica claramente en la posibilidad. La posibilidad es el espacio. Hoy, en el mundo, lo que cuentan son los países con grandes espacios. Los Estados Unidos, Rusia, China, la India, Brasil, son grandes espacios. Y nosotros tuvimos un gran espacio. El gran espacio fue, indudablemente, las Provincias Unidas de Sudamérica, que fue el proyecto del Congreso de Tucumán, proyecto inconcluso que sigue estando presente. ¿Qué lo frustró al proyecto inconcluso? Los localismos, Correcto. los arquetipos. Correcto. Eso frustró la posibilidad de un proyecto común de nuestra región, que es tan valiosa, no solamente por su historia, por su cultura, por ser, como decía mi querido amigo Armando Raúl Bazán, una región histológicamente unida, histológicamente unida. Lindo término. Y en ese sentido, creo que hay que encontrar la historia tucumana, salteña, jujeña, catamarqueña, santiagueña, incluso tarijeña, en los puntos que nos unieron, no en los que nos dividieron, porque nos dividieron fue los localismos, y lo que nos dividió fue también desde afuera, que les convenía que nosotros nos dividiéramos, y que les sigue conviniendo que nosotros estemos divididos. Así que la mente, la cabeza, la apertura que hay que tener es pensar en región. Hasta la Constitución lo permite, crear regiones. Correcto. ¿No es cierto? Así es. Hay una región que viene de hace tiempo, que es el Norte Grande, importante. La primera región creada. La primera región. Sí, sí. El último gobernador vivo que queda, que firmó ese Norte Grande, es mi consuegro Romero Feris, Correcto. que trabajó en ese sentido. Pero, ¿qué le faltó al tema y qué le falta al tema del Norte Grande? Para eso estamos nosotros, si no, ¿para qué estaríamos? Le falta la historia. Le falta crear una historia común, recrearla mejor que crearla. Fíjate que la separación que hay entre nuestro norte y el litoral es una separación mental que viene de la época en que nos dividía la selva. Nos dividía el Chaco Guaramba. Lo geográfico. La selva Montaraz nos dividía, y hoy sigue estando como una maraña que todavía divide, a pesar que los caminos ya nos unen. Pero, por ejemplo, el litoral conoce la historia de Artigas, pero no conoce la historia de Güemes, que son los dos caudillos motorizantes de lo social. Conoce a Belgrano, porque Belgrano anduvo, fíjate vos, Belgrano es un hombre de mucha unidad en eso. Él anduvo en el litoral, fundó ciudades en el litoral, estuvo en el norte, hizo epopeya en el norte. Esa figura es una figura aglutinante, pero también hace falta que conozcamos las dos historias, la historia de Artigas, la historia de Güemes. San Martín es correntino, dicen los correntinos, y San Martín peleó nada más que la batalla de San Lorenzo. Después no tuvo más, se fue a la campaña libertadora de Pueblo. En nuestro país, así es. En nuestro país el único combate fue Claro. el combate de San Lorenzo. Por supuesto que los correntinos hacen una alaraca de la Gran Siete, porque San Martín nació ahí, pero no volvió nunca más San Martín a Corrientes. Entonces, la figura aglutinante acá es la de Belgrano, en cuanto al Norte Grande, en esa utopía creadora que tuvo Belgrano a través de símbolos unitivos, y la otra son los motores sociales, los que fueron frustrados porque hubo una carta de Artigas a Güemes que fue interceptada para que no se unieran ellos dos. Y sigue esa carta dando vuelta en los archivos que no buscan los investigadores, porque, por ejemplo, los historiadores del Congreso de Tucumán no les gusta que se hable del Congreso de Oriente, y los de Oriente no les gusta que se hable del Congreso de Tucumán, y los dos son congresos libertadores, son independentistas. Bueno, más o menos esto es lo que, con mi locura ya de estos años, en este programa que se llama ¿cómo? ¿Loco? Lo loco y peligroso. Bueno, yo no sé si ya seré peligroso porque soy herbívoro. Pero loco seguro. Pero loco soy. No sé si así. Total. La idea es que estamos viendo
cómo desde la historia, cómo podemos instruir a nuestros pueblos y decirle de qué forma o cómo estarían pensando estos hombres. La intelectualidad de ellos, que recién estuvimos hablando de aquello, ¿no? ¿Cómo miraría hoy ese Gorriti, ese Belgrano? ¿Cómo miraría ese Güemes a lo que estamos viviendo hoy? Este es el punto. Yo creo que un Bernaberao, sin duda, estaría diciendo, ponemos de nuevo nuestras casas para pelear, pero creo que hay más. Y la unión, sin duda, está. Sí, a ver, te vuelvo a decir, yo creo que ese Belgrano, ese Güemes, ese San Martín, hasta ese Pueyrredón, diría Martín, esos estadistas, porque un buen político te hace una buena campaña para las próximas elecciones, pero este estadista te hace una buena campaña para las próximas generaciones. Correcto. Entonces, lo que nos está faltando son esta gente que se proyecten, que no estén en el negocio del día a día. Digo, esta gente murieron pobres, dándolo todo por la patria, pero volvemos a lo mismo. Belgrano dio su fortuna, que era una de las fortunas más ricas, y los premios y su salario lo donó para donar para las escuelas, para los soldados. Güemes, San Martín, todo eran tipos que tenían ese carisma y esa empatía con el pueblo, dormían con los soldados, con los gauchos, no es que ordenaban, eran líderes transformacionales, porque los tipos convencían, los tipos sabían que con el ejemplo lo hacían y se proyectaban, ¿me entendés? No son los líderes que están pensando en el mañana, están pensando en la patria grande, están pensando en la patria bioceánica, esa que hablamos recién, ¿no? Claro. Productiva, inclusiva. Y yo creo que esa es la gente que nos está haciendo falta, la gente que no piensa en su proyecto, sino en el proyecto comunitario que nos puede sacar adelante. La verdad que ha sido un tiempo de encuentro muy importante, ¿no? Es decir, de grupo nuestro, pero yo también llamaría a una reflexión, ya que somos los del Bicentenario. Generación. Hubo un error en la generación nuestra del Bicentenario. Fue no revisar el pensamiento de los hombres del Centenario. Correcto. Ustedes acá, por ejemplo, en Tucumán tienen un hombre del Centenario excepcional, que es Ricardo Rojas. Nació aquí en Tucumán, se crió en Santiago del Estero, pero escribió la filosofía de la argentinidad, la historia de la literatura. Fue un hombre de un pensamiento histórico, integrador. Ustedes tienen un Alberdi, que el Alberdi que se conoce es la punta del iceberg, porque se conoce el Alberdi de la juventud, el Alberdi de las bases y puntos de partida, pero abajo del iceberg tiene un témpano hundido con un montón de ideas que estaban en la unión de lo que nosotros decimos, porque Alberdi le dice a Mitre, cuando el Grandes y Pequeños Hombres de Plata, usted escribió la historia del Río de la Plata, pero la historia de la Patria Grande no la escribió. Correcto. Esa la escribieron nuestra gente, y Alberdi nace en la Intendencia de Salta del Tucumán, aquí en Tucumán. Ricardo Rojas, este hombre, Joaquín B. González, que escribió El Juicio del Siglo para el Centenario, hablando de la ley del odio entre los argentinos, que es el gran trauma. Tenés un Indalecio Gómez que nació en el Valle de Calchaquí, que fue el autor de la Ley Sáenz Peña, que defendió la confraternidad sudamericana cuando Chile invade el territorio de Bolivia, lo deja sin mar, y lo mismo a Perú. Y todavía es una herida abierta en América. Indalecio se opuso a eso. Hay y es el hombre que hizo la Ley Sáenz Peña, el autor intelectual, donde todos los políticos votan por lo que hizo Indalecio Gómez, pero no estudian la política internacional de Indalecio Gómez, que es tan importante. Entonces, hay un montón de hombres del Centenario que abrevaron en los hombres de la generación de la independencia y se proyectaron para adelante hasta nuestros días. Consecuentemente, me parece que es una reflexión para los que nos siguen, porque ya nosotros ya estamos bicentenarios, ¿no? Ajá. Estamos septuagenarios ya. Y si nos llega a atropellar un auto, vienen y dicen, el Oxiso tenía tal edad, porque así te matan ahora, ¿no? Yo creo que lo peor que te puede pasar es encontrarte en el diario que diga el Oxiso Martín Güemes murió por un accidente de bicicleta. Bueno,
Entonces yo digo que hay que volver a estos tipos. Vos tenés este medio que es tan importante, aparte vos tenés una pujanza, has creado una fundación, la has luchado. Lo mismo pasó con Luis Greni, lo mismo pasó con el Chuncho, con Alejandro Pojassi, con Yayo, con Joaquín, que ya viene de la generación de atrás, ¿no? Pero bueno, ya no quiere pasar también, no va a creer que no, y Alberto Barros. Bueno, Alberto. hay un montón, pero sería importante la comunicación. Ustedes también son políticos. Correcto. Porque casi ninguno dejó de ser político. Yo también fui político, me equivoqué, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora es el tiempo de volver a estos tipos. Hay que reflexionar también sobre ellos. Esa es una tarea pendiente de los locos, pero pocos. Peligroso. Los locos, pero pocos. No, peligrosos cuando no seamos tan pocos. Cuando no seamos tan pocos, correcto. Loco y peligroso es juntarse con los hombres. Loco y peligroso saber más de ellos. Les aseguramos que vamos a tener de acá en más noticias de ellos, porque aunque sea por Zoom, nos vamos a ir comentando y dando sus impresiones. Creo que es necesario. Joaquín, Yo quería cerrar con para esto. cerrarlo eso. Lo que estamos haciendo nosotros, lo que hemos hecho hoy con Martín y que lo hacemos en nuestras provincias y salimos, creo que hay que apostar a la juventud, la semilla. Ellos son el futuro y el presente, y ahí tenemos que apostar. Esa es la comunicación que estamos haciendo ahora, que seguimos, estamos en las escuelas, y me parece que hay que poner la semilla del ADN patriótico ahí para que los chicos renazcan en esta patria grande, ¿no? Te damos el cierre. Te damos el cierre. El última. Yo creo que hay que hablar con los abuelos y con los nietos, porque con los nietos hablan con los abuelos y los abuelos hablan con los nietos, porque los jóvenes hoy está como nos pasó a nosotros. Estamos creyendo que el mundo lo tocamos, agarramos con ombligo y lo movemos al mundo. En cambio, los nietos están viendo a los abuelos. Los abuelos que me están escuchando tienen responsabilidad con los nietos, y los nietos son los que te escuchan hoy. Así que estos programas deberían también convocar a los abuelos y convocar nietitos, que vengan con el abuelo. A ver, ¿qué te dijo el abuelo? ¿Qué te contó el abuelo? Y el abuelo, ¿y vos qué le preguntaste al abuelo? Ahí empezamos a recrear la telaraña o la red social. Muchas gracias. Un nuevo programa de Lo Loco y Peligroso, pero con amigos de nuestra región. Gracias.